tan importantes y son órganos macizos, ¿no? Como son la aorta abdominal, la vena cava inferior, parte del duodeno, ¿no? El páncreas, el riñón y sus uréteres, derecho e izquierdo, ¿no? La parte posterior del colon ascendente y descendente, especialmente en sus ángulos hepático y esplénico. Y por supuesto tenemos los compartimentos retroperitoneales en la pelvis, ¿no? Entonces es importante conocer esta distribución de los órganos, tanto los órganos en la cavidad peritoneal como en la cavidad retroperitoneal. Y tenemos, como habíamos indicado, la cavidad pélvica, ¿no? Esas lesiones en los glúteos, ¿verdad? Pueden o estamos obligados nosotros a descartar una posible lesión de una víscera. ¿Cuáles podrían ser? ¿Qué órganos se albergan en la cavidad pélvica? El recto, la vejiga, los vasos ilíacos, órganos reproductivos internos, ¿no? Tanto del sexo masculino como el sexo femenino, ¿verdad? Entonces, es importante, repito, ¿no? Reconocer o conocer en este caso la distribución de los órganos en la cavidad abdominal. Y entonces vamos a indicar de que un trauma abdominal, ¿no? Es toda acción violenta, ¿verdad? De agentes que van a provocar una lesión de diferente magnitud y gravedad, ¿no? En todos los elementos que se encuentran en la cavidad abdominal, ¿no? Pueden ser solamente de la pared, ¿no? O es el continente de las vísceras, ¿verdad? Tenemos una lesión de la pared nada más, en el mejor de los casos. O finalmente podemos tener una lesión de las vísceras o del contenido de la cavidad abdominal. O finalmente puede ser una lesión mixta, ¿verdad? Tanto de la pared abdominal como de las vísceras. Entonces, en el ATLS, el trauma en realidad se considera ya una enfermedad porque tiene su causa, tiene su clasificación, ¿verdad? Tiene su etiología, tiene su fisiopatología, ¿verdad? Y por supuesto su tratamiento. Entonces vamos a indicar que el trauma tiene una edad prevalente, ¿no? En pacientes menores de 30 años. Eh, Lamentablemente el sexo masculino prevalece en lo que es el trauma abdominal y por supuesto la mortalidad del trauma abdominal va a estar como el trauma torácico, va a tener una distribución trimodal o lo que nosotros llamamos la muerte trimodal, ¿verdad? Se refiere esto a que la muerte puede suceder de forma inmediata en un 50%. Esto significa que el paciente fallece en el lugar de la lesión, ¿no? Ahí donde sucede la lesión y sucede la muerte. Puede ser temprana, entre las 6 horas, ¿no? Y generalmente sucede esto en un 30% de los pacientes. Esto quiere decir que sucede durante el traslado del lugar donde ha sucedido la lesión hacia el lugar donde está el centro de salud más cercano, ¿verdad? O donde se le puede atender al paciente. Y tenemos en la distribución trimodal la muerte tardía, que corresponde a un 20%, cuando ya sucede la muerte en un hospital, ¿verdad? Después de una cirugía, por otras complicaciones, y en este caso, ¿no? Por lo tanto, la modalidad, ¿no? Del trauma abdominal puede ser penetrante y cerrado. Eso es lo que nosotros ahora vamos a aprender, cómo definir una lesión penetrante, ¿no? Y una lesión abierta en este caso, ¿no? Entonces, en la clasificación del trauma abdominal tenemos un trauma cerrado, ¿no? Lo que habíamos indicado cuando solamente existe lesión de la pared, ¿verdad? Si es un trauma con un objeto
contuso cortante, ¿ya? Sin embargo, también puede existir un trauma cesado, pero con lesión de vísceras, por una gran atrición, por ejemplo, ¿no? Un gran aplastamiento. Entonces puede haber estallido de las vísceras, pero sin lesión evidente de la pared abdominal o del continente, ¿no? Entonces, el trauma abierto, por otra parte, puede ser no penetrante, ¿ya? Aquí vamos a tomar en cuenta el órgano satélite, que es el peritoneo. Entonces, vamos a decir que si hay lesión del peritoneo, es un trauma abierto penetrante, ¿no? Que puede ser con lesión de una víscera o puede ser también sin lesión de una víscera. Sin embargo, tenemos una lesión del peritoneo, por lo tanto es una lesión penetrante, ¿no? Que generalmente termina en una exploración abdominal para poder descartar cualquier lesión de una víscera. Sin embargo, como les decía, puede ser sin lesión de una víscera. Y tenemos el trauma abierto no penetrante cuando solamente existe una lesión de la piel, tejido celular, músculo, aponeurosis, por ejemplo, ¿verdad? Pero no existe una lesión del peritoneo. Entonces, aquí un concepto mucho más claro, el trauma abdominal abierto, ¿no? Es la solución de continuidad del peritoneo, ¿verdad? Lo que les acababa de decir. O sea, esta lesión va a tener un contacto entre la cavidad peritoneal y el medio interno, ¿no? Por eso les decía que generalmente termina en una exploración abdominal, ¿de acuerdo? Raras veces estos pacientes se los hospitaliza y están en una expectación quirúrgica. ¿Qué quiere decir? Que nosotros vamos a ir monitorizando, ¿no? Los signos vitales, ¿no? El comportamiento del abdomen, ¿no? En cada valoración que hagamos con estos pacientes, ¿verdad? ¿Cuáles podrían ser las causas de un trauma abdominal abierto? Por supuesto, heridas con arma blanca, ¿verdad? Objetos contuso cortantes o cortocontundentes, pueden ser por proyectiles de armas de fuego, esquirlas de granadas de fragmentación, ¿verdad? Entonces, generalmente estas son las causas de un trauma abdominal abierto. En cambio, el trauma abdominal cerrado se define como una contusión en la pared abdominal, ¿verdad? Que puede originar una compresión o finalmente una lesión por aplastamiento a las vísceras abdominales, ¿verdad? Lo que les decía, puede ser con lesión de vísceras, ¿no? O finalmente puede ser sin lesión de vísceras. Y nosotros ahora vamos a aprender cómo nos vamos a dar cuenta si un trauma abdominal tiene una lesión de vísceras, ¿no? O finalmente es sin lesión de vísceras. ¿Cuáles son las causas de un trauma abdominal cesado? ¿No? Lesiones por desaceleración, puede haber desgarro, ruptura de elementos móviles, como son las vísceras, ¿no? Incluso los elementos que son fijos también, ¿verdad? Como el hígado, el vaso, en la cavidad abdominal, ¿no? Y ahí vemos en la imagen las diferentes causas, ¿verdad? Entonces, por desaceleración, ¿no? El cinturón de seguridad puede causar, ¿no? Un desgarro de ligamentos, ¿no? Si es de la cavidad abdominal, por supuesto, puede ocasionar lesión de las vísceras por caídas, explosión de esquirlas, ¿no? Son causas comunes de un trauma abdominal cesado. Por supuesto que existen algunos eventos masivos, ¿verdad? Como nosotros tenemos también, ¿no? Cuando existe accidentes de tránsito de toda una flota con 40, 50, ¿no? Lesionados, muchos de ellos fallecidos. Entonces ahí nosotros tenemos que tomar una conducta rápida y certera para poder salvar la vida a los pacientes, ¿no? Luego lo que sucede, algunos eventos masivos, terremotos, maremotos, ¿no? El tsunami,
que están ahora de moda, ¿verdad? Y en nuestro medio generalmente los famosos accidentes de tránsito, ¿no? Con múltiples lesionados. Estos eventos pueden ser naturales o finalmente como consecuencia de la actividad humana, ¿no? Lo que habíamos indicado. Y para esto nosotros cuando tenemos un evento masivo, ¿no? Un accidente de tránsito masivo, por ejemplo, por supuesto que vamos a tomar en cuenta el triaje, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenemos nosotros bastante paciente, ¿no? De un accidente de tránsito, alguien o unos cuantos médicos, ¿no? Dos o tres máximo, tienen que ocuparse del triaje, ¿verdad? ¿Qué es el triaje en este caso? Es el proceso de categorización basado en la urgencia y la posibilidad de supervivencia, ¿no? Con el propósito de salvar la mayor cantidad de pacientes lesionados, ¿verdad? Entonces, estos dos, ¿no? Uno o dos médicos que van a estar a cargo, solamente se ocupa de diagnosticar la gravedad de la lesión, ¿de acuerdo? Y él va a definir a quiénes se debe trasladar inmediatamente, ¿verdad? Generalmente aquellos que tienen la mayor posibilidad de supervivencia, lamentablemente tiene que escoger a quiénes vamos a trasladar. Primero, por supuesto, para salvar la mayor cantidad de pacientes, ¿verdad? Entonces, es lo que significa el triaje en trauma, ¿no? Por lo tanto, en una evaluación prehospitalaria del trauma abdominal, dependiendo del triaje, ¿verdad? Que va a definir, como les había indicado, uno o dos médicos cuando es una gran cantidad de pacientes, solamente se diagnostica, ¿no? Según la evidencia de la lesión, ¿de acuerdo? Entonces tiene que definir a quiénes va a trasladar primero, ¿verdad? Quiénes solamente necesitan una sutura, quiénes necesitan por ejemplo, una inmovilización inmediata, ¿no? Un taponamiento para poder mitigar un sangrado, por ejemplo, visible en este caso, o finalmente identificar pacientes con trauma neurológico, ¿no? Que son en realidad los más fatales, ¿verdad? Entonces, en la evaluación prehospitalaria del trauma abdominal, tomamos en cuenta el triaje y debemos hacer un transporte rápido, efectivo, ¿no? Pero a un hospital capacitado para tratar la condición del paciente, ¿de acuerdo? Entonces, no tiene sentido que nosotros le enviemos un paciente con fractura, por ejemplo, expuesta y un sangrado, a un centro de salud o finalmente a un hospital donde no tengamos un traumatólogo, ¿verdad? Entonces es pérdida de tiempo y por supuesto el paciente va a ser perjudicado nada más, ¿de acuerdo? Entonces tiene que ser rápido, ¿no? El traslado y por supuesto efectivo, que quiere decir, les repito, a un hospital o a un centro de salud donde se pueda tratar al mismo paciente, ¿verdad? O, por ejemplo, un paciente con un TEC, con fractura de cráneo, de base de cráneo, ¿verdad? Entonces tenemos que trasladarlo obligadamente a un hospital donde tengamos un neurocirujano, ¿verdad? O terapia intensiva, por ejemplo. Por lo tanto, ese transporte, al ser rápido y efectivo, no siempre tiene que ser necesario al más cercano, ¿verdad? Muchas veces confundimos esto, ¿no? Por lo que es más cerca, ¿no? Va a ser atendido más rápidamente, pero de forma inefectiva, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo, ahora tenemos un CRUE, ¿no? Nos hemos modernizado en el departamento, ¿no? Antes de trasladar, ya nos comunican a nosotros qué paciente está llegando, en qué condiciones y para qué especialidad incluso, ¿de acuerdo? Y por eso es muy importante el triaje, ¿de acuerdo? Y por supuesto se debe, no se puede, se debe tratar, no se puede siempre, pero se debe tratar de notificar, ¿no? Al paciente, a los familiares,
acerca del traslado, ¿de acuerdo? Y además que ellos estén de acuerdo. Por ejemplo, muchas veces hay, existen accidentes de tránsito, ¿no? Por Challapata, por ejemplo, que es más cerca a Oruro. Entonces, del paciente, pues, si está en condiciones, puede solicitar transferir porque ahí están sus parientes. ¿De acuerdo? Entonces es importante porque después los pacientes andan perdidos, los familiares andan buscando y se hace inefectiva la asistencia porque muchas veces necesitamos que consigan algunos medicamentos, ¿no? Que den la autorización para una cirugía urgente, por ejemplo, ¿verdad? Y una vez que ya realizamos la evaluación prehospitalaria, ¿no? Del trauma abdominal, tratamos las condiciones que amenazan la vida, ¿de acuerdo? En el lugar, en el sitio del accidente. ¿Cómo ser? ¿No? Un sangrado profuso, ¿no? Torniquetes, ¿no? Compresiones, ¿verdad? Y aquí es lo que nosotros tomamos en cuenta, ¿no? Los consejos de ATLS, lo que es el ABC, ¿verdad? Entonces, necesitamos una resucitación rápida, agresiva, con líquidos intravenosos y oxígeno. Tenemos que saber, ¿no? Canalizar una vía, empezar a resucitar con líquidos al paciente, pero vamos a ver después más atrás que no siempre es bueno, a diferencia de lo que estamos viendo en las prácticas, en una deshidratación, la resucitación rápida y agresiva con líquidos en un paciente con sangrado o hipotenso, entonces no nos conviene mejorar, ¿no? Cuando tenemos una sospecha de una hemorragia, ¿verdad? Y lo que les indicaba, un control de hemorragias por compresión directa, aplicación de torniquetes. Debemos prevenir un daño adicional, por ejemplo, un enfriamiento, ¿verdad? No tiene sentido que nosotros hagamos un torniquete y el paciente esté totalmente descubierto y en un lugar frío, ¿verdad? Entonces, esa es una prevención de un daño adicional, ¿no? Cubrir al paciente, tenerlo caliente, ¿no? Debemos inmovilizar si tenemos un paciente muy delicado, obligadamente debemos inmovilizar, ¿no? Completamente lo que es el segmento cérvico-espinal con un collar rígido, una tabla, ¿no? Tenemos que inventarnos cómo inmovilizar, va a ser importante para salvar la vida y la actividad posterior, ¿no? La actividad física posterior de estos pacientes, ¿no? Muchas veces sí podemos reducir algunas fracturas cuando nos vemos obligados en realizar una reducción de fracturas cuando no hay pulso distal, que quiere decir que hay una compresión de un vaso importante, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que arriesgarnos a reducir una fractura para que para salvar el segmento de ese miembro, ¿verdad? En este caso pueden ser los miembros superiores o inferiores. Y por supuesto, una vez que reducimos, ¿no? La fractura podemos inmovilizar inmediatamente. Inmovilizamos y de esa forma trasladamos al paciente. De otra forma no sirve. Solamente vamos a tener una muerte, ¿no? Durante el traslado, lo que puede suceder. Ya en sala de emergencia, cuando llega el paciente, nuevamente se realiza el triaje, ¿no? Ahí el cirujano generalmente toma el mando y empieza a definir qué pacientes necesitan un tubo de venamiento pleural, qué pacientes solamente necesitan una sutura, ¿no? Y se va designando, ¿no? Las tareas a cada uno de los médicos internos, ¿no? Los residentes que se encuentran en la sala, ¿no? Y a veces falta manos incluso. Entonces, si solamente es una sutura, bueno, se le indica al interno. Si necesita un tubo de avenamiento pleural, por ejemplo, o realizar otros estudios, un paciente con posible sangrado o una hemorragia interna, entonces se lo da la tarea a un residente que se va a ocupar de algunos estudios para inmediatamente solicitar quirófano, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos estos pacientes con trauma abdominal, estamos obligados a solicitar, ¿no? Si es un accidente, ¿verdad? Estamos obligados a solicitar una radiografía
pero una serie de rayos X, ¿no? Que va a incluir la parte cervical, que es muy importante, ¿no? De tórax y de pelvis, ¿de acuerdo? Pero siempre tomando el criterio del médico, ¿no? Porque si solamente tiene una lesión de tórax, no tiene sentido que estemos solicitando una cervical, una pelvis, pero generalmente se solicita, ¿no? Para descartar cualquier otra situación. Podemos solicitar una ecografía, un FAST, que vamos a aprender ahora aquí el FAST ecográfico, una tomografía si es necesario, generalmente en los pacientes con lesión de cráneo, ¿no? Y por supuesto un laboratorio lo más importante, que consiste en un hemograma completo, urea, creatinina, glicemia, grupo factor, coagulograma, amilasa y en el sexo femenino un test de embarazo. ¿De acuerdo? Estos son los exámenes que nos interesan, porque si vamos a empezar a solicitar bilirubinas, ¿no? Triglicéridos, fosfatasa alcalina, no solamente vamos a perder el tiempo. Muchas veces incluso es suficiente solicitar el grupo, ¿no? Y se entra a quirófano porque probablemente, no probablemente, sino es más seguro que vamos a necesitar una transfusión sanguínea. En la evaluación primaria se debe realizar un examen rectal de todo lo que es la pelvis, ¿no? Y la inserción de sonda Foley y nasogástrica, ¿de acuerdo? O sea, una sonda vesical para descartar una posible lesión de las vías urinarias, en este caso los riñones, ¿no? Vamos a tener francamente una hematuria, ¿no? Una sonda nasogástrica, pero tenemos que tomar en cuenta algunas contraindicaciones absolutas, ¿de acuerdo? Por lo tanto, una sonda nasogástrica está totalmente contraindicado si se sospecha de una fractura de base de cráneo. ¿Cómo sospechamos una fractura de base de cráneo? Una otorragia y los ojos de mapache, ¿de acuerdo? Entonces, ahí está totalmente contraindicado. La sonda Foley, ¿no? La sonda vesical en este caso, está contraindicado si hay sangre en el meato urinario, ¿verdad? Si hay una fractura de pelvis o la próstata va a estar desplazada a un tacto rectal, a un examen de tacto rectal, ¿de acuerdo? ¿Por qué no colocamos? Porque puede haber alguna lesión y lo único que vamos a causar nosotros es una falsa vía. ¿De acuerdo? Entonces son las únicas contraindicaciones que ustedes tienen que tomar en cuenta porque después en todo paciente con trauma abdominal se realiza la inserción de la sonda vesical. Continuamos con la evaluación hospitalaria del trauma abdominal, hacemos una evaluación primaria, ¿verdad? Insertamos los catéteres, ¿no? Una vía central si es necesario, empezamos a monitorear los signos vitales, ¿no? En imagenología solicitamos una radiografía, un fase ecográfico, el laboratorio y procedemos después a una evaluación secundaria, ¿de acuerdo? El FAST, que está en inglés, es la sonografía focalizada en trauma abdominal. ¿De acuerdo? Entonces vamos a aprender esto nosotros, o lo que en español nosotros llamamos el ultrasonido en trauma abdominal. ¿Cuál es el manejo inicial del trauma abdominal? Y lo que habíamos indicado en el ATLS, el ABC del trauma. Por supuesto, mantenimiento de la vía aérea, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Nosotros vamos a despejar la cavidad oral, ¿no? De posibles artefactos como ser dentadura, postiza, ¿verdad? Placas dentarias, ¿no? Algunos alimentos, finalmente coágulos, ¿de acuerdo? Eso significa mantenimiento de la vía aérea. Una vez que realizamos esto, despejamos de todo lo que es la cavidad oral, empezamos a ventilar al paciente, ¿verdad? Muchas veces se necesita una intubación o algunas veces solamente una máscara, ¿verdad? Y ayudamos con oxígeno si tenemos a mano. Inmediatamente nosotros vamos a pasar a lo que es
la C, la circulación y control de la hemorragia, ¿verdad? Nosotros insertamos catéteres, vías endovenosas, ¿no? En el lugar del accidente y trasladamos de esa forma, por supuesto, controlando la hemorragia visible en este caso. Determinamos el déficit neurológico, ¿no? Y si nosotros evidenciamos un Glasgow, ¿no? Por debajo de 7, entonces, por supuesto, estamos hablando de un paciente con un TEC moderado, ¿verdad? Con un probable, con una probable lesión neurológica. Por ejemplo, este paciente debe ser inmediatamente o el primero en ser trasladado a un lugar o a un hospital donde existe un neurocirujano, ¿no? Y por supuesto, exponemos al paciente totalmente para poder identificar otras posibles lesiones. Entonces, en trauma abdominal, lo que les indicaba a un principio va a ser muy importante, ¿de acuerdo? Determinar una posible hipotensión, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que en pacientes hemodinámicamente inestables, ¿no? Donde hay taquicardia y además hipotensión, la meta del médico es determinar rápidamente si existe una lesión abdominal, ¿verdad? Y si esta lesión abdominal es o no la causa de la hipotensión. Todo paciente hipotenso, ¿no? Y además taquicárdico, ¿no? Lo primero que tenemos que pensar que es un paciente crítico, con un sangrado activo, ¿de acuerdo? Hasta que no demostremos lo contrario. Entonces, estos pacientes también tienen que ser trasladados inmediatamente, ¿de acuerdo? Entonces, ya en la evaluación secundaria, cuando ya nosotros hemos definido el tratamiento quirúrgico, etcétera, lo que nosotros tenemos que hacer es realizar una historia clínica, ¿verdad? Acordarnos de que en la anamnesis el paciente nos puede identificar posibles alergias, algunos medicamentos, algunas patologías previas, ¿verdad? Como una diabetes, por ejemplo, ¿no? Si el paciente ha tenido algunas otras cirugías, ¿no? Al examen físico, una nueva inspección, auscultación, percusión, nuevo tacto vaginal o rectal, si estamos presumiendo de otras patologías. Y por supuesto, empezamos con los exámenes auxiliares, tanto incluso que, pues, si el paciente permite, ¿no? Por el estado o el cuadro clínico del paciente todavía permite, se puede solicitar incluso una angiografía. Y aquí vemos los diferentes, ¿no? Mecanismos de trauma por desaceleración, como habíamos indicado, ¿verdad? En los pacientes de adelante es importante preguntar, ¿no? Y si pueden responder los pacientes, si eran los que estaban adelante, o era el conductor, o eran pasajeros de atrás, porque el trauma es diferente por la posición en que se encontraban en el automóvil o dentro del automóvil, ¿verdad? Los que están adelante generalmente sufren de trauma abdominal, torácico y pélvico, ¿de acuerdo? Y los pasajeros generalmente son los que sufren, ¿no? Un traumatismo cráneoencefálico, ¿de acuerdo? Entonces, de ahí nosotros ya partimos nuestro triaje y tratar de evidenciar cuál sería, ¿no? La lesión más importante en estos pacientes o los que requieran una atención inmediata. Un paciente por caída, ¿verdad? Va a ser importante, va a ser un trauma abdominal cesado, o puede ser un trauma torácico también cesado, en este caso trauma abdominal cesado, con lesión de vísceras, ¿no? Por la fuerza de caída puede existir ruptura de hígado, de vaso, del mesenterio y la vejiga, ¿verdad? Puede existir. O tenemos este otro paciente con múltiples lesiones penetrantes en abdomen, en diferentes cuadrantes, ¿ya? Pueden ser lesiones de hígado, de vaso, de estómago, de intestino, del mismo mesenterio, ¿no? Y por supuesto tenemos que revisar la parte posterior.
Entonces, los estudios de diagnóstico para trauma penetrante, una exploración local, bajo anestesia local, ¿de acuerdo? Les recuerdo que en el triaje, si tenemos un paciente, ¿no? O finalmente, si tenemos varios pacientes, o es un solo paciente, o el cirujano, juntamente con el residente, realizan la exploración local donde está, en el lugar donde existe la lesión penetrante, ¿verdad? Entonces, con anestesia local, de forma séptica, ¿no? Empezamos a explorar la herida. Si evidenciamos que es penetrante, es más probable que se requiera una exploración de toda la cavidad abdominal, ¿verdad? En este caso, nosotros ya ahora vemos, ¿no? La posibilidad de realizar una laparoscopía, ¿no? Ya no hacer esas grandes incisiones para poder explorar la cavidad abdominal. Simplemente con una incisión de 1 centímetro se inserta la cámara y se hace toda la inspección de la cavidad abdominal, ¿no? Si identificamos sangre, por ejemplo, bastante sangre, y tenemos que buscar el foco del sangrado, ¿no? Podemos encontrar restos de alimentos, ¿no? O restos fecales también. Entonces tenemos que identificar, dependiendo qué es lo que estamos encontrando, la posible lesión de una víscera en la cavidad abdominal, ¿verdad? Sin embargo, si tenemos un paciente estable, podemos solicitar una tomografía con doble o triple contraste, ¿no? Una laparoscopía, lo que les indicaba, ¿no? Para evaluar el tipo o el lugar de la lesión, ¿verdad? Que es incluso de valor terapéutico, no solamente diagnóstico, ¿no? Diagnosticamos, identificamos un sangrado de hígado, podemos hacer suturas, ¿no? Electrocoagulación, ¿verdad? Si identificamos una ruptura o una perforación de intestino, se pueden hacer suturas en el intestino, ¿verdad? Entonces la laparoscopía nos sirve también para esto, ¿no? Y en tórax, una toracoscopía. Entonces, ¿a qué se refería lo que habíamos indicado? Una resucitación en trauma, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer inmediatamente es canalizar dos vías, ¿no? Por lo menos dos o una que nos dé una buena administración de líquidos. Para esto podemos utilizar ya no la válvula número 18, sino la 14 o la 16, y comenzamos con Zinger lactato o solución fisiológica, ¿de acuerdo? Y administramos 2 litros en bolo y en pediátricos 20 ml por kilogramo peso multiplicando por 2, ¿de acuerdo? Esta es la forma de la resucitación en trauma. Pero más adelante vamos a ver lo que es el manejo de la hipotensión permisiva. Si no podemos obtener vías periféricas en adultos, vía central, si uno tiene la técnica, ¿verdad? Que nos va a ayudar incluso para medir la presión venosa central, ¿no? Eso nos va a ayudar a nosotros para poder detallar cuánto de líquido exactamente podemos administrar al paciente, ¿no? O en pacientes pediátricos, lo que son las líneas óseas. Tenemos que acordarnos en estos pacientes, ¿no? En los pacientes traumatizados, ¿no? Lo que es la tríada de la muerte, ¿verdad? Que consiste en acidosis, coagulopatía y la hipotermia, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros al corregir la acidosis y la hipotermia, simplemente cubriendo al paciente con unas cobijas, soluciones tibias, ¿verdad? Para la acidosis, ¿no? Nosotros podemos indicar a ciegas incluso bicarbonato de sodio, ¿no? A goteo lento, la coagulopatía se va a ir corrigiendo, ¿de acuerdo? Entonces, todo paciente politraumatizado viene con acidosis, hipotérmico y además la coagulopatía, lo que hace que el paciente ya esté en este circuito vicioso que es la tríada de la muerte, ¿no? Vean ahí en estas imágenes, en nuestro hospital en emergencia, vean, está el interno, el monitor, está nuestro anestesiólogo, nosotros pedimos ayuda siempre para una posible intubación rápida, por ejemplo, ¿verdad? Y vean la cantidad de soluciones, ya incluso sangre está ingresando,
Y aquí hemos canalizado dos vías, hemos hecho dos venotomías, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en ese momento no contábamos con el catéter para realizar una vía central, ¿no? Entonces nosotros tenemos que darnos la forma, porque no tenemos el catéter para la vía central, vamos a tener que esperar una hora que los parientes vayan a buscar, etcétera, ¿verdad? Entonces tenemos que darnos las formas. Esta es una forma de canalizar dos vías, realizar dos venotomías, ¿de acuerdo? Como pueden ver, aquí se está insertando la sonda vesical, que va a ser muy importante para poder identificar una posible lesión del riñón. Entonces, en todo paciente politraumatizado, ¿verdad? Lo primero que tenemos que hacer, si hay una hipotensión o existe ah, una taquicardia, ¿verdad? Lo primero que tenemos que pensar es que existe en ese paciente una hemorragia interna que probablemente es la causa de esa hipotensión, ¿verdad? Habíamos aprendido nosotros algunos datos de lo que es el choque hemorrágico en úlcera gástrica y aquí de forma más didáctica, más fácil de aprender, ¿no? La otra igual es lo mismo también, podemos identificar un choque hemorrágico, ¿no? Y para esto vamos a clasificar en clase uno cuando tenemos un 15% de pérdida de volumen sanguíneo, que corresponde a unos 750 ml, ¿verdad? El paciente, el cuadro clínico en la clase uno está ansioso, la presión y el pulso pueden estar normales, el tratamiento, cristaloides, zinc lactato, solución fisiológica, ¿verdad? En el choque hemorrágico clase 2, ¿no? Vamos a tener de 15 a 30% de pérdida del volumen sanguíneo, que corresponde hasta unos 1500 ml. El cuadro clínico, taquicardia, un pulso mayor a 100, taquipneico, llenado capilar prolongado, ¿verdad? Entonces, el tratamiento en estos pacientes, cristaloides también, ¿verdad? No tenemos que hacer nada más con estos pacientes. Si es un choque hemorrágico clase 3, vean, cuando ya tenemos 30-40% de pérdida de volumen sanguíneo, que corresponde a unos 1500 a 2000 ml, ¿verdad? Por eso hacemos 2000 ml a chorro, ¿verdad? En estos pacientes ya existe una hipotensión, taquicardia, el paciente taquineico, disminución en la producción de orina, por eso es importante la sonda vesical, y un estado mental alterado. El tratamiento, empezamos con cristaloides y por supuesto comenzamos a transfundir sangre. ¿De acuerdo? Y en el choque hemorrágico clase 4, cuando ya tenemos más del 40% de pérdida de volumen sanguíneo, ¿no? Que corresponde a mayor a 2000 ml de sangre, va a estar en choque severo, ¿verdad? ¿Qué significa? Hipotenso, taquicárdico, hipotérmico, ¿no? Anúrico, ¿verdad? El tratamiento, 2 litros de cristaloide, ¿no? Fisiológico, y empezamos con sangre O negativo, que es, ¿verdad? Que va obligadamente, incluso sin tener el grupo sanguíneo, ¿de acuerdo? Entonces, una de las reglas para poder empezar a controlar o hacer la resucitación de líquidos con este paciente es reemplazar con cristaloides el triple del volumen sanguíneo perdido. Y debemos tomar en cuenta lo que les estaba indicando, la hipotensión permisiva o la hipotensión controlada. ¿De acuerdo? Que vamos a ver más adelante. Y por supuesto, solicitamos el FAST, ¿no? La ecografía focalizada en trauma, ¿de acuerdo? Que es en inglés. ¿Qué nos permite el FAST ecográfico? Identificar una hemorragia, el hemoperitoneo, se puede identificar la lesión de la víscera hueca, ¿no? Y tiene una sensibilidad y especificidad comparable con el lavado peritoneal diagnóstico y una tomografía para detectar líquido en cavidad abdominal, ¿de acuerdo? Pero es mucho más rápido, por eso se llama FAST, de ser rápido en este caso además, ¿de acuerdo?
Por lo tanto, es un método rápido, es no invasivo, a diferencia del lavado peritoneal diagnóstico, es barato, se puede repetir con frecuencia, lo que no se puede hacer una tomografía, ¿verdad? Al paciente en ese estado es difícil trasladarle todavía a tomografía, ¿verdad? Y por supuesto tiene las mismas indicaciones para un lavado peritoneal diagnóstico, que es LPD, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando un paciente es obeso, hay aire subcutáneo o ha tenido cirugías previas, dificulta realizar el FAST ecográfico. ¿Vean? Con el FAST ecográfico, nosotros en un paciente politraumatizado solamente tenemos que identificar líquido en cavidad abdominal. ¿De acuerdo? Entonces, si el paciente está hipotenso, ¿qué puede ser ese líquido? Sangre. ¿De acuerdo? No hay dónde perderse. Entonces nosotros con el FAST ecográfico no entramos a medir la vesícula, el tamaño del hígado, si existen cálculos, nada de eso, señores. Nosotros lo único que hacemos con esta ecografía, con el FAST ecográfico en trauma abdominal, identificar líquido, ¿verdad? Y que es más probable que ese líquido en cavidad sea sangre o una hemorragia, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo realizamos el FAST ecográfico? Vean, no, no vamos a buscar nosotros el hígado, no la vesícula, nada por el estilo, ¿no? ¿Qué vamos a obtener? El saco pericárdico para identificar un posible taponamiento cardíaco, la fosa hepatorenal, como estamos viendo en la imagen, vean, esa imagen oscura ya es líquido, si es un paciente politraumatizado es sangre, o la fosa hepatorenal o el saco de Morrison, ¿de acuerdo? La fosa esplenorenal, de la misma forma, y el saco de Douglas o pelvis, ¿verdad? Es lo único nosotros que vamos a identificar o recibir las imágenes en estos 4 puntos, ¿de acuerdo? En estos 4 puntos nada más. El saco pericárdico, el saco de Morrison, la fosa esplenorenal y el saco de Douglas o la pelvis. ¿De acuerdo? Ahí solamente vamos a buscar la colección de líquido y si es un paciente politraumatizado, repito, no puede ser más que sangre, ¿no? Aquí alguna comparación en lo que es el lavado peritoneal diagnóstico, el ultrasonido y una tomografía. ¿De acuerdo? Entonces, son diferentes métodos, ¿no? Por ejemplo, el lavado peritoneal diagnóstico, una confiabilidad del 98%, ¿no? Eh, el fase ecográfico, ¿no? Un 97%, es confiable también, además se puede repetir las veces que uno quiera, ¿no? Una tomografía es mucho más específico, es más confiable, pero imagínense estar trasladando a un paciente tan delicado, el paciente puede fallecer en la sala de tomografía, ¿no? Entonces, las indicaciones clínicas para la parotomía, o en otras palabras, las indicaciones, ¿no? Para un tratamiento quirúrgico en un trauma cesado, lavado peritoneal positivo, cuando vamos a obtener sangre en el lavado, ¿no? No les indico esto porque hay que tener cierto entrenamiento para esto, ¿no? La ecografía es positiva, signos de peritonitis y además una hipotensión refractaria a la resucitación inicial. ¿Qué quiere decir? Que después de haber iniciado la resucitación con líquidos, ¿verdad? Con cristaloides y con sangre, mejora la presión, pero a los minutos, media hora, 1 hora, 2 horas, vuelve a hipotensarse el paciente. Eso significa una hipotensión refractaria, ¿no? Que nos está indicando un nuevo episodio de sangrado. Por lo tanto, es una indicación para un tratamiento quirúrgico. En trauma penetrante, por supuesto, una hipotensión inmediata al ingreso, el paciente está hipotenso, quiere decir que hay una gran lesión con un gran sangrado quirúrgico. Cuando el sangrado gástrico rectal existe un sangrado gástrico rectal o uretral y además existe una evisceración, ¿no? Las indicaciones imagenológicas para una laparotomía, hemoperitoneo en radiografía,
retroneumoperitoneo y ruptura diafragmática. En la tomografía con contraste, por supuesto, el escape del contraste del tubo digestivo, ¿no? Ahí tenemos diferentes placas radiográficas, aquí estamos viendo, ¿no? El famoso neumoperitoneo, que lo vemos mejor en la práctica. Ahí tenemos niveles, ¿ven? En la cavidad pleural izquierda, entonces hay lesión del diafragma, y por supuesto ya en el acto quirúrgico, vean un abdomen, ¿no? Con una lesión diminuta, pero una gran lesión de vaso, ¿de acuerdo? Y aquí es lo que vamos a ver, la hipotensión controlada o la hipotensión permisiva en la fluidoterapia, ¿verdad? Ya habíamos hablado de lo que es la fluidoterapia, un acceso, cuando existe un acceso venoso difícil en hipovolemia severa, ¿no? Ahí existe una dificultad en el mantenimiento del acceso durante el traslado, ¿verdad? No, el paciente va moviéndose, nuestra bránula se mueve, se infiltra, ¿no? Y por supuesto los conceptos clásicos, siempre colocar dos vías de grueso calibre y una hidratación rápida y abundante, ¿de acuerdo? Entonces, existe una controversia entre cristaloides o coloides, ¿no? Que es una reanimación agresiva en la fluidoterapia, en la atención prehospitalaria, ¿no? Por lo tanto, ¿cuáles son los cristaloides o coloides? Ringer lactato, ¿verdad? Una solución que tiene todo, por eso tiene electrolitos, ¿no? La solución isotónica, o la solución fisiológica, que permanece por mayor tiempo en el espacio intravascular, es una de sus ventajas, por eso siempre les digo cristaloides. Por supuesto, los coloides, ¿no? Que nos ayudan a subir rápidamente la presión, la albúmina, AMACEL. Sin embargo, estos medicamentos no lo tenemos a mano, aparte que tienen que estar obligadamente refrigerados, ¿no? Entonces, reanimamos la reanimación debe ser agresiva, ¿no? Y ahí tenemos la hipotensión permisiva, ¿no? Mantener la presión arterial sistólica entre 70 a 85 milímetros de mercurio, ¿no? Se dice que en esta presión no existe una lesión tisular, ¿de acuerdo? Entonces, los coloides solo utilizamos cuando la presión arterial sistólica es menor a 50 milímetros de mercurio. Hay que tomar muy en cuenta esto. ¿De acuerdo? Solamente ahí, además la albúmina que nos ayuda a subir rápidamente, ¿verdad? Y por supuesto, no es apropiado en pacientes con trauma cráneoencefálico. Por lo tanto, la hipotensión permisiva es una nueva estrategia de suministro de líquidos en los pacientes traumatizados con hemorragia activa, en la que se limita o niega el aporte de fluidos para que la presión arterial sistólica permanezca por debajo de límites normales, alrededor de 80 milímetros de mercurio, ¿no? Valor que el cual se consigue una aceptable oxigenación tisular sin aumentar la pérdida de sangre, ¿de acuerdo? Entonces, con esta presión no existe, ¿no? Una lesión tisular y no existe una gran pérdida de sangre, ¿verdad? Porque si nosotros mejoramos la presión, por supuesto, aumentamos el sangrado. Bien, muchas gracias por su atención. Nos vemos el martes. Hasta luego. Doctor, una ¿Sí? consulta. No